Ya. Ya. ¿Cómo fue su experiencia haciendo el monólogo de Novecento? Ah, de Novecento. Ah, ya. ¿Sobre Novecento que quieren hablar? Sí. ¿O de otra cosa en general? No. Ya, Novecento. Bueno, fue una experiencia bastante, un poquito aterradora, porque es un texto muy largo y que yo veía con mucha dificultad memorizar un texto tan largo. Al comienzo la obra duraba más de 2 horas, usaba como 2 horas 20. Terminó en 2 horas más o menos, ¿ya? Entonces, bueno, en primer lugar era memorizar un texto muy largo. Pero por otro lado, me gustaba mucho el texto, entonces empecé con mucho tiempo a leerlo muchas veces, lo dividí en partes para irlo memorizando, para irlo entendiendo, ¿ya? Y, y después de como a los 2 meses de estar estudiando el texto llegó el director, que era un director gringo, Michael Radford, y él venía de dirigir una película muy importante, que era El Mercader de Venecia de Shakespeare, con Al Pacino y Jeremy Irons. Y venía y de ahí llegó aquí a Santiago de Chile a dirigirme a mí, entonces eso a mí también me asustaba bastante, porque decía yo, bueno, el señor viene de dirigir esos tremendos actores aquí, venir aquí con nosotros aquí en Chile. Entonces estaba bastante... Pero cuando él llegó, la verdad es que se calmaron los temores, porque lo primero que él nos dijo, cuando nos reunieron a mí y a todo el equipo, que estaba aquí el escenógrafo, el músico, yo, el productor y todo el equipo, el actor era uno solo, pero el equipo era, como siempre, el teatro mucho mayor. Entonces él dijo que aquí no corrían los currículum de nadie, estábamos todos igualmente asustados y para todos era un desafío por igual. Así que partiéramos todos desde el mismo punto, no de que unos tenían más currículos, otros menos, sino que partir desde la obra, desde lo que se podía hacer. Así que eso fue ya un muy buen comienzo. ¿Mm? Y eso, y bueno, fue una linda experiencia. En general los directores extranjeros, no solo me ha pasado con él, sino que con todos los extranjeros que me han tocado, alemanes, italianos, de lo que sea, dirigen mucho menos que los chilenos. Ellos dan 2 o 3 indicaciones que son muy centrales y ellos esperan de que uno cumpla con esas indicaciones. Y me acuerdo que esa larga historia que tenía que contar, él me dio una indicación central, y era que el personaje, porque era un personaje que contaba la historia de una experiencia que le había ocurrido en un barco con un pianista, ¿no?, con otra persona, y él contaba esa historia. Entonces la indicación que me dio fue bien curiosa, porque me dijo, tú tienes que vas a contar una larga historia al público, pero tú no quieres contarla. Y el personaje no quiere contarlo, porque eso es algo muy profundo para él, lo que tiene que contar, que lo ha afectado mucho, y por lo tanto le cuesta contarlo. Entonces con eso estableció inmediatamente un conflicto al interior entre el actor y la historia. Entonces eso obligaba a algo especial, ¿no? Es decir, es como cuando alguien, nos pasa a todos, cuando alguien le ocurre algo muy importante, a veces uno no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo decirlo. Cuando no es tan importante, uno lo cuenta así fluidamente. Pero si algo le pasa a uno que lo afecta mucho, uno dice, ay, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, no sé cómo transmitir lo que sentí en ese momento con esas personas, o con ese hecho, o con esa persona, lo que sea. Entonces, eso a él le importaba mucho, que ocurriera eso, lo cual era una indicación difícil, pero bastante buena. Ya. La otra pregunta es, ¿cuál es su visión respecto a la muerte? Bueno, la visión respecto a la muerte es... a ver, cuesta comenzar a hablar de una cosa así. Esto es una historia de la que cuesta hablar, porque es muy importante también. Bueno, en primer lugar, es algo que aunque parezca muy obvio, algo que nos ocurre a todos.
Y eso es un punto que es importante sentirlo y saberlo, porque de repente uno actúa en la vida como si a uno no le fuera a pasar. Entonces cuando llega un momento en la vida que se enfrenta a ese hecho que se tiene que ocurrir, es muy importante saber que es el destino de todos, ¿no? Que había mucha gente que se ha muerto antes que uno, ¿ya? Entonces creo que cuando ese hecho ocurre, uno debe estar lo mejor preparado, lo mejor posible. Creo que estar preparado lo mejor posible para morir es tener un proceso de no tener tanto miedo a la muerte, porque da miedo, ¿ya? A todo el mundo da miedo, a todos nos da miedo. Entonces, ¿cómo racionalizar un poco el hecho para no sentir tanto miedo, ¿ya? Y poder enfrentarla con mayor tranquilidad, sin tanta angustia? Yo creo que es un proceso que es muy de cada uno, de cómo tiene que enfrentarlo cada uno. Hay una frase que a mí me sirve mucho para quitar el miedo a la muerte, que es de un poeta chileno que se llama Claudio Bertoni, que está en una obra que yo hice con poemas de él, en que dice: la muerte dura un ratito nomás. Y es verdad eso, ¿no es cierto? La muerte es verdad. Es un ratito muy corto. Él puede decir que la enfermedad sea larga, ¿ya? Pero la muerte en sí misma, él dice, es un ratito, la muerte es un ratito muy corto nomás. Y yo creo que eso sirve pensar. Y yo creo que indudablemente uno no sabe lo que hay detrás, después, qué es lo que viene, pero sí yo creo que hay algo de uno que no perece, que no sé exactamente qué es y que no sabemos qué es, pero de alguna manera que existe. Hay una frase en el Jardín de los Cerezos que dice un personaje que se llama Petia, que dice, se habla de que alguien se muere, dice, ¿cómo se sabe qué parte de la persona se muere? A lo mejor nosotros tenemos muchas vidas que no sabemos. Nosotros decimos que se muere lo que vemos como lo que vemos de otra persona. Eso es lo que se muere, lo que uno ve de la otra persona. Pero ¿cómo sabemos si esa persona no muere, sino que se le despiertan otras vidas, que están en otros lugares, que están en otras partes? A lo mejor uno no es solamente la vida que se ve, a lo mejor hay otras vidas que uno no sabe, que los demás no saben, pero que están, que existen, que están ahí. Entonces de repente a mí también esa frase de Petia de repente me sirve, dice, a lo mejor no es que yo desaparezca, a lo mejor que me transformo, a lo mejor comiencen a funcionar otras vidas que yo no sé cuáles son, indudablemente, y nadie las sabe. Pero me parece que eso es una posibilidad, ¿ya? De que exista, me parece bastante lógica. Entonces, entre Bertoni, que me ayuda a decir, la muerte dura un ratito nomás, y por otro lado, la frase de Petia que dice, claro, dura un ratito nomás, pero después, hay otras vidas después, que no sabemos cuánto duran, a lo mejor duran eternamente, no sabemos, ¿eh? Pero yo creo que es posible que uno que... Me gusta la frase de Petia, la combinación de las dos cosas. De Petia que dice, ¿quién sabe? Dice, si a lo mejor hay otras vidas. ¿Quién sabe cuántas vidas tenemos? ¿Por qué vamos a tener solo una? ¿Ya? ¿Cómo ven la muerte representada en la obra? ¿En cuál? En Novecento. En los 900. Hay el personaje que muere, ahí tiene por ejemplo, el personaje que muere tiene una transformación al final, ¿ya? Es una muerte iluminada, no es una muerte oscura la de esa obra, es una muerte muy, muy iluminada, es una muerte radiante que se transforma, que es una transformación, se transforma en otra cosa, y que de alguna manera esa muerte proyecta una luz. Yo me acuerdo cuando lo hacíamos, había un pequeñito foco que caía sobre el personaje, ya que contaba esta experiencia, está ahí contado como una iluminación, y a lo mejor es eso también, pero a lo mejor es una iluminación, ¿ya? ¿Cómo ve usted la muerte representada en el arte? La muerte representada, ¿cómo la veo? Bueno, la muerte es un tema del arte, indudablemente, ¿ya? Es un tema, porque que es lógico que lo sea, porque el arte trata de la vida, pero si tú hablas de la vida, tenés que hablar de la muerte, porque una cosa va sin la otra. Como tú no puedes hablar del color blanco
sin tener presente que está el negro, ¿no es cierto? El color blanco es blanco porque hay un negro, y hay un negro porque hay un blanco. Si falta uno de los dos colores, no hay nada, no existe nada, existe solamente la tensión de que hay un blanco y que hay un negro. Entonces, claro, el arte habla de esa tensión, de esos dos polos que son la vida y que son la muerte, y el transcurso, lo que hay ahí entre medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, Calderón de la Barca dice que este paso por la vida es un sueño que hay que tratar de vivirlo lo mejor posible, dice, ¿no? Y que hay que vivir lo mejor posible, porque tiene un comienzo, tiene un fin, que el que nosotros sentimos. A lo mejor la vida comenzó antes de que uno nazca y continúa después, pero este tramo es uno solo, es solamente este. Aparte de que podamos existir desde antes o podamos existir desde después. Él se atiene muy concretamente a este ratito que estamos aquí, y dice que hay que emplearlo bien, de que eso es lo que más nos conviene. Entonces yo creo que la muerte es tema siempre, existe siempre. Yo creo que, por ejemplo, si no hubiera muerte, bueno, no habría vida, ya, porque como hablamos, hay una cosa que existe la otra, pero si no hubiera muerte tampoco habría arte, pues yo creo que el arte no tendría de qué hablar, porque lo que habla el arte es precisamente de este estar aquí este ratito, ¿no? Y la especulación de la trascendencia que pueda tener, ya sea para esta vida y para la otra. Que el arte vive porque hay esta vida en la cual estamos nosotros, este ratito cortito. Entonces, eso del arte, y el arte trata de significar este paso, este tiempo, esta temporalidad en la que estamos, ¿ya? Y ese es el tema. Se representa de muchas maneras. No hay ningún arte, en el cine, en la música, en el teatro, en la literatura, en la poesía. Todo siempre está la muerte, porque es tema nuestro. ¿Qué más? Eso es todo. Pero bien. Oye, ¿para qué? ¿Y qué tarea es esta? ¿Es una tarea o es una idea de ustedes? Un trabajo, lamentablemente. Es un trabajo. Sí. Pero lindo el trabajo. ¿Y qué le encargaron? ¿Cómo fue la tarea? ¿Qué le dijeron? ¿Hagan qué cosa? Nos tenían que dar un tema, o sea, primero nos hicieron leer 900 y nos dieron un tema y teníamos que hablar con respecto ¿Y por qué a ese 900? ¿Alguien vio 900, vio la obra? tema. Tuvimos que leer El libro. Leyeron el libro. Sí, claro. Y también está la película. Está la película, Sí. claro. Hay una cosa que es muy bonita, una idea muy bonita en el libro, ¿no? Y es que es muy importante. Y es que para conocer el mundo, tú lo puedes conocer, no para conocer el mundo, lo que cuenta esa obra, que para que tú quieres conocer el mundo, la vida que vivimos, el mundo, no es necesario salir a recorrer todo el mundo, sino que desde el lugar donde tú estás puedes conocer todo el mundo, sin salir de ahí. Este personaje dice: yo conozco el mundo y no he salido nunca del barco, porque el mundo pasa por el barco. Y lo único que hago yo es observar el mundo que pasa por el barco. ¿Y por qué no quiero bajarme del barco? Dice, porque cuando una vez lo intenté, salí para afuera y vi que la ciudad era tan grande, que habían tantas calles, que habían tanta gente, que habían tantos caminos que seguir, que dije, esto a mí no me va, más lo que me va a confundir que lo que me va a hacer saber nada. Entonces, volvió para el interior del barco. Desde este barco yo puedo conocer el mundo mejor que si estuviera afuera. Y eso eso implica una actitud muy bonita para las personas, porque somos muy ansiosos nosotros, y yo entre ellos, de viajar, de conocer, estar aquí, estar allá, estar acá, y de repente esa ansiedad tan grande, esa ambición tan grande, salir, de partir para allá, de partir para acá, de moverse todo el tiempo, no necesariamente te trae conocimiento y experiencia. A veces te puede traer más experiencia también estar más en uno mismo, en el lugar donde está, y de ahí reflexionar el mundo, porque en realidad el mundo puede pasar por cualquier lado, ¿cierto? ¿Ya? Imagínate una persona, por ejemplo, que viviera, así como el Señor vivía en el barco. Imagínate si una persona viviera exclusivamente dentro de un teatro, supongamos ese hecho, ¿no? Imagínate, y observa, es una persona que está observando,
Imagínate, se observa todo lo que cuentan todas las obras de teatro y todo lo que cuentan los espectadores, la cantidad de gente que pasa por aquí. Por un teatro pasa el mundo también, ¿ya? Todo el mundo pasa por un teatro y pasan las historias, los cuentos, los sueños, las personas, las reacciones de las personas, y pasa tanto, ¿no? Entonces es bonito eso, por eso es muy bonito esa obra. En este caso es un barco en vez de ser un teatro. Hay una obra de Chekhov que El cisne, El cisne, claro. que es del cuidador que vive en el teatro. Tienes toda la razón, la muerte del cisne, no, El cisne negro, el cisne negro, tiene razón, cuidador que vive en el teatro. que es muy bonito. Ah, mira, claro. Muchas gracias, Tito. Ya nada, pues gracias a Muchas ustedes. gracias. Qué bueno.